Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, las palabras de Jesús que vuelven aquí a resonar, ¿verdad? Siempre es el amor, siempre es en el fondo, lo que también nuestra vida, nuestra existencia, nosotros le decimos nuestra alma, busca como realización, ¿verdad? El amor. Eso es lo que todos de cierta manera buscamos, que viene a ser nuestro propio bienestar. Pero aquí el Señor nos exige un poco y nos dice, bueno, el que quiera verdaderamente seguirme en el fondo, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Porque si no es fácil hablar de un amor sensiblero, yo le digo, ¿verdad? Sensiblero. Sensiblería que al final de cuentas, queridos amigos, no nos compromete a nada. No nos compromete a nada. Entonces, amar a una persona, amar al hijo, no es darle todo, no es darle los regalitos o hacerle nepo baby o lo que sea. No, eso no es el amor de un padre para con el hijo. Eso quiere decir que no le ama a su hijo o a su hija. Eso es destruirle la propia vida. Porque, aunque usted no lo crea, como dice esa frase, ¿verdad? Esto es lo que destruye después hasta la misma conciencia de la persona, ¿verdad? Y yo les puedo decir, ¿verdad? Por lo menos, no es que soy demasiado viejo ya, pero 31 años de sacerdocio, y muchos que pasaron, sobre todo que estuvieron también durante la dictadura, estronistas, lo que sea, que estuvieron ahí, ya sabemos ya en cuántas cosas turbias. Entonces después amó, a muchos no se les juzgó, o sea, pesa el famoso Oparaí, ¿verdad? El Oparaí, como decía Monseñor Ismael Rolón, ¿verdad? El famoso Oparaí. Pero algunos después de mucho tiempo, después de 20 años, 20, 25 años, ya Tuyacueuma, venían a hablar, o hasta ahora, no sé si hay todavía alguno de esos, ¿verdad? Pero, en fin, Oguñe Mongueta. Yo recibí unos cuantos, por eso es que le digo, tal cual, la señoría, sino que sobre realidades de personas que vivieron y que estuvieron así, que hicieron mucho mal. Entonces vienen, pero saben que esa conciencia de lo que han hecho no se les borra, no se les borra, de toda esa maldad. Eso me hace recordar incluso, y muchísimo, cuando estaba por Italia, sobre todo confesando, etcétera, muchísimas personas de esas que han abortado lo que sea, que parece que en el momento para ellos es una liberación, hombre, esto es como si fuese un granito en mi cuerpo, le mato a mi hijo, ¿verdad? Pero después de años y años y años vienen a hablar y te vienen siempre con la misma historia, su conciencia, la conciencia. Y antes Yárago cuando nos creó ya muy inteligentemente ya nos puso un policía que es nuestra conciencia. No hace falta que alguien sepa o te vea o te diga las cosas. Vos mismo ya sabés lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por eso aquí, cuando el Señor nos está hablando del amor, ámense los unos a los otros, es por algo que nos dice el Evangelio. Ámense los unos a los otros. Incluso el dar la vida por los demás. Y Jesús dice, y vuelve a recalcar, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Que dar la vida por los amigos. Esto es lo que queda, esto es lo que satisface, esto es lo que ayuda al hombre
a realizarse. Y entonces ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, ¿se dan cuenta? La amistad, queridos amigos, significa no en el virore, venía vos te vas a ser mi amigo para que yo entonces pueda hacer algo oscuro o algo negativo contigo, porque nosotros pues somos amigos. Entonces nosotros aquí vamos a, entre nosotros nomás, ¿verdad? Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Este es otro elemento importante dentro del discurso de Jesús. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Qué amor tan grande, verdaderamente, queridos hermanos, porque el Señor nos regala, nos habla, nos dice de los secretos, vamos a decirle así, los secretos de ese amor tan cercano y tan grande de parte de Dios. Ñande ko jei kwa baite ma nyeme en baite ba ñande aye poñe moima peñande pobe ñande yaguata pona mi hangwai shantema. Entender, saber, ñañamindu uña hendú peñande yarañe o peñañe pono ya y vamos a hacerlo. Y se van a dar cuenta, queridos hermanos, que esa realidad de comunidad, esa realidad de amor entre nosotros siempre, siempre irá creciendo más y más con la fuerza del Señor. Y otro elemento que vuelve a subrayar también la palabra de Dios. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que soy yo quien los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto. Queridos hermanos, pidamos nosotros esta gracia. Primero, en reconocer y en darnos cuenta cuánto nos ama Dios. Él mismo nos ha elegido, nos pone en el camino para que demos testimonio de su presencia. ¿Y cómo? Dice, y los destiné a que ustedes den frutos. Frutos de buena familia, frutos de amor, frutos de serenidad, frutos de entrega, frutos siempre que sea una donación y una entrega total hacia los demás. Que así sea. Que así sea.